¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, este es su canal. Vamos a presentar en esta ocasión una cámara digital marca Canon de la línea PowerShot. En este caso corresponde al modelo S3 y S de capacidad de 6 megapíxeles. Es una muy buena cámara. Ya hemos usado este tipo de cámaras anteriormente y sí responden muy bien. Tiene un zoom óptico de 12x. Te permite hacer enfoque manual y otras cuestiones. Tiene salida de su audio y video, conexión a USB también. Aquí podemos ver, digital, la entrada para el voltaje. Ahí está, conexión a USB, la entrada para el adaptador de 7.4 en directa. También capacidad para leer tarjetas de memoria. En este caso vamos a utilizar una tarjeta de 8 GB, la cual lee sin ningún problema. Ok, desconozco cuál es la capacidad máxima de tarjetas en este dispositivo que pueda leer. Ok, otra de las cuestiones es el flash es muy rápido, enciende bien, captura, procesa las imágenes y video muy rápido. Ok, aquí lo podemos ver, condiciones físicas muy buenas. Ok, y también utiliza 4 pilas AA. Sin embargo, hay un par de detalles que quiero mencionarles. El primero de ellos es con respecto a la palanquita esta del zoom. La palanquita del zoom prácticamente no nos está obedeciendo, no mueve el lente. Ok, otra cuestión también es que cuando nosotros queremos visualizar las fotografías o los videos hacia allá, hacia play, nos aparece un menú de configuración de fecha y horario. Entonces eso nos impide ver las imágenes. Aparecen dos opciones, que es la de set, que quiere decir ok, y menú, que es cancelar esa configuración de fecha y horario. Sin embargo, no es posible, no obedecen las teclas, desconozco por qué. Nada de esto obedece, el joystick este tampoco, ellas dos, estos display, estos 4 tampoco no obedecen. El botón de rec sí responde bien, el selector de escenas también sí obedece, el botón de off, al igual que cualquiera de ellos dos. Pero como les mencionaba, al momento de querer irte al playback, ahí sí hay problemas. Este botoncito tampoco no obedece. Ok, entonces los dos inconvenientes que vamos a tener en este caso es que no vamos a poder usar el zoom, no vamos a poder dar acercamientos o alejamientos, y tampoco vamos a poder visualizar todo lo que hemos capturado con la cámara en el dispositivo. Ok, entonces vamos a encenderlo. Ok, vamos a encenderlo. Ahí está. Y ahí vieron que sí sale todo bien. Ok, está encendido, todo suave. Este es el menú de fecha y horario que nos aparece al momento de visualizar las imágenes. Entonces aquí en este caso, si nosotros aquí nos dice para decir ok, set y menú cancelar, set y nada. Ok, está nada, menú tampoco no obedece, el joystick este tampoco, nada, acá tampoco, nada, nada. Ok, no nos obedece tampoco nada. Entonces vamos a picar nomás el obturador. Ahí está, con picar muy suavemente el botón de disparo y ya lo esquivamos el menú. Entonces ya entramos a lo que es el menú de la cámara. Ok, ahí está. Entonces en la parte inferior derecha nos aparece una manita. Esa manita pequeña ahí es para controlar lo que es la vibración. Y también nos dice que podemos pues tomar prácticamente 10.000 fotografías, si no es que más. Simplemente pues hasta ahí llega la numeración. También tenemos disponible 109 minutos con 8 segundos para lo que es el video. Nos da otras informaciones.
Y también, a ver, déjenme ver por acá, el enfoque manual, me parece que esas teclas tampoco no las obedece. Ahorita les estoy presionando las teclas MF, están acá, y esto también, y no me está apareciendo nada aquí en el menú. No obedece. Ok, también vamos a picar una acá arriba que es del flash. Tampoco parece que no nos obedece. Ok, levantamos el flash. Ahorita lo tenemos desactivado el flash. Obviamente está desactivado y aparece. Vamos a levantarlo. Y ahí ya cambió. Flash en automático con un ojo a la derecha, que es reducción de brillo en los ojos. Ok, lo bajamos y otra vez queda inhabilitada la función del ojo y también la del flash. Ok, entonces vamos, si queremos hacer zoom con la palanquita, pues no nos obedece, nada. Ahí estoy haciendo zoom y el lente no me obedece. No obedece el lente para ningún lado. Ok, sin embargo, sí es posible tomar fotografía. Ok, vamos a tomar una fotografía a este jarroncito. Ahí está. Ahí para que se vea más claro. Ok, sin flash la primera. Ahí está. Ok, vamos a tomar una con flash. Ahí está. Y lo procesa bien rápido, ya se dieron cuenta. Ok, vamos a tomar una foto más para allá. Ok, sin flash. Ahora con flash. Y ahí se ve. Ahí se notó el cambio cuando ya se puso más oscuro. Quiere decir que ya la procesó la imagen. Va de nuevo. Ahí está. Ok, procesa muy rápido. Vamos a tomar un video ahora. Ahí está. Igual en la parte inferior derecha. Ahí nos está indicando los segundos. Y aparece una videocámara en logotipo. Ok, vamos a mover. Ok, y ahí se ve también esta lucecita que nos indica que está tomando video. Ok, igual forma la palanquita del zoom no nos obedece. Ok, vamos a finalizar el video. Ok, lo voy a tomar así, procesando, listo. Ya vieron, procesó bien rápido el video también. Entonces vamos a hacer ahora lo que es tratar de entrar al menú de playback. Okay. Y ahí entró al playback, pero nos aparece otra vez el menú de fecha y hora. Ok, si le damos acá en set que dice ok o cancelar, no nos obedece. Vamos a prender un poquito la antorcha. Ahí está. No nos obedece. Este tampoco. Nada. Ok, entonces no hay manera de esquivar el menú, por lo tanto no podemos visualizar lo que acabamos de capturar hace unos momentos. Sin embargo, pues si le quitamos obviamente la tarjeta SD y la ponemos en una computadora, sí va a ser posible visualizar lo que tomamos. Ok, entonces vamos a otra vez al modo de cámara. Un poquito aquí, ahí está. Veamos cómo se observa cuando uno la toma de frente sin flash. Ok, ahí se vio cómo se cerró y se abrió el obturador. Ahí está. Vamos a ver qué tal con flash. Ahí está, otra vez. Ok, voy a quitar la luz, que luego prende de otra forma
Ahí está. Ok. Y ahí, como se pueden ver, el flash es muy rápido y es muy intenso. Ya a la hora de visualizar las imágenes en una computadora sí tiene muy buenos resultados, la verdad. Muy buen flash de esta cámara, muy rápido, muy acertado. Y bueno, ok. Vamos a apagar la cámara desde el botón de off. Ahí está, ok. Entonces, ahí lo tienen. La cámara sí está funcionando parcialmente, con los detalles que les acabo de mencionar, que no nos permite hacer uso del zoom y tampoco no podemos visualizar en el menú de playback lo que acabamos de capturar. Ok, fuera de eso la cámara sí está muy bien, es muy buena cámara y pues está en las condiciones que se muestran. Ok, una muy buena cámara de Canon. Cualquier duda, comentarios, estamos a la orden. Gracias.